pero ¿qué tanto pesa la parte mental a la hora de impedir que esos cambios sucedan? Yo diría que total, Ronnie. O sea, para mí, como clínico, tratar a un paciente que viene con ese deseo de vencer la obesidad es imposible lograrlo por sí solo sin hacer un abordaje neuropsicológico y por supuesto que se necesita la atención de esa parte. Y uno trata de entender el por qué y voy a tratar de explicarlo. Ustedes han visto que hay dos cosas que están sucediendo o dos temas que están en este momento en el mundo, ¿cierto? Consumiéndonos. Uno es la mala alimentación. ¿Por qué? Porque diferente hace al año 1900, hoy en día tenemos un hiperacceso a alimentos hipercalóricos. O sea, hoy en día no tenemos que caminar, trabajar para tener inclusive comida, ¿cierto? Entonces tenemos un acceso fácil a la comida y el otro problema grande en nuestra sociedad está viniendo de la pornografía. ¿Por qué toco estos dos temas? Porque es que el ser humano que está buscando todo el tiempo un parchecito emocional que colocarse, ¿cierto?, dentro de sus preocupaciones del día a día, pues las cuatro cosas a las que puede acceder rápidamente serían, para ponerse ese parche de satisfacción, de placer, serían ejercicio, meditar, comer o el sexo. Entonces, ni ejercicio ni meditación hacemos porque eso implica otro esfuerzo grande. ¿Cuáles son las dos cosas con las que nos podemos poner un parche de placer rápido y acceso de la mayoría de la población en este momento y fácil? Con una comida dulce, rápida, un ultraprocesado o con la pornografía. Entonces, eso nos está llevando ¿a qué? A que estos problemas emocionales de salud mental, todo el tiempo, la ansiedad, la depresión, estamos buscando un parchecito de placer que nos dé un respirito durante el día, Ronnie. Cada 2 horas, cada 4 horas, un respirito emocional. Y entonces acudimos y reaccionamos de esa manera porque es que es realmente un shot de placer, entre comillas, de muy fácil acceso, el ir y comer, ir y comer. Entonces, el trabajo mental, el trabajo de la salud mental aquí es fundamental. Yo creo que todos hemos visto en algún momento un video en redes sociales que nos dicen este alimento es bueno, este alimento es malo, no coma esto, y al final todos quedamos en medio de un montón de consejos que pues no sabemos si son ciertos o no, y entonces como que eso de la alimentación saludable y de la buena nutrición se empieza a embolatar un poquito. Y aquí es entonces cuando llega la pregunta, doctor, ¿y entonces qué como? Ese es el título del libro del doctor Carlos Andrés Zapata, quien es médico internista y también nutriólogo, un divulgador de temas de salud, divulgador de temas de nutrición, quien seguramente ustedes han visto por ahí en Instagram y YouTube también dando consejos. Doctor Zapata, bienvenido a este espacio de Saludable. Bueno, Ronnie, muchas gracias, hombre, por la invitación, por abrir las puertas de la comunidad. Muy contento por poder acá contarles pues muchas cosas de esto. Y como siempre he dicho, donde hayan oídos y mente abierta para escuchar la forma menos peligrosa de tomar decisiones en salud, que es aferrado a la ciencia, pues ahí estaremos hablando de todos estos temas. Bueno, el doctor tiene ya casi 400,000 seguidores en Instagram, pero creo que al final ese número puede llegar a ser anecdótico por lo importante, digamos, que es la labor de divulgación que viene siendo desde hace varios años el doctor Zapata. Él me ha dicho, no me diga doctor Zapata, pero yo ya me quedé así, qué pena, doctor Zapata, Sí, yo siempre le voy a si por decir. mí fuera que me diga Casamed o Carlos, como quiera. Bueno, yo creo que le va a decir doctor Zapata de Está cariño bien, toda la vida. está bien. Y le decía que el doctor entonces que como es el título del libro que acaba de publicar el doctor Zapata. Cuéntenos un poco qué hay detrás de este libro que tiene toda la evidencia reciente para poder tener un buen sustento científico detrás de nuestra alimentación. Ronnie, es, como el título lo dice, el título es bastante diciente porque esa es la duda, casi que no sé si duda o exclamación, tal vez a veces, incluso llena de frustración que tenemos todos en esta infodemia en la que estamos existiendo actualmente. Esto de tener acceso libre a todos los artículos, a la ciencia, pues tiene cosas muy buenas, pero también tiene otras que nos complican la vida y es que empieza una cantidad de personas a encontrar artículos científicos de diferentes niveles de calidad y a esto a acomodarlo un poco a algún propósito que tenga esta persona, bien sea vender, bien sea ganar autenticidad, lo que sea, y nos terminan confundiendo demasiado. Además que para el 99% de la población, pues no es para nada ni obligatorio, ni tienen por qué saber cómo interpretar estos estudios. Si se está viniendo, se supone, de un profesional de la salud, de alguien que tiene que ver con esto, pues uno apela a la ética, ¿no? Y que se supone que le está diciendo y contando a uno algo que es verdadero, que no está acomodado, que es información científica, y entonces terminamos diciendo algo, pero ¿por qué se contradicen? ¿Por qué aquí publican esto? ¿Por qué allá lo otro? Y terminamos en eso. Entonces, ¿qué como? ¿A quién le creo? Entonces, el libro es un esfuerzo, Ronnie, por mostrarle a las personas luego de 12, 14 años de ejercicio médico, de experticia clínica con miles y miles de pacientes, y a su vez contrarrestando esto o apelando también a la evidencia científica o a la mejor tendencia disponible en este momento de la evidencia científica, construir un libro que tenga esas bases de lo que es verdaderamente una alimentación saludable, algo que aplique a la mayoría de los seres humanos. A veces esto es un poquito doloroso porque uno se siente un poco especial y uno siente que uno necesita una alimentación completamente diferente a las de otras personas y que mi cuerpo me dice otra cosa, pero la verdad es que eso tal vez algunos lo aprovechan para el marketing y te dicen que tú necesitas algo totalmente diferente a otros, pero como seres humanos y la misma
misma especie que somos, tenemos como los mismos principios para la alimentación saludable. De ahí que más adelante se puedan hacer algunos ajustes por la dinámica de vida de cada uno, por algunas situaciones de salud, de riesgos de pronto, pero la base está clara para nosotros en este momento. Entonces el libro condensa todo eso, más de 1000 artículos científicos, pues de más de 1400 revisados y los que se incluyeron, más de 1000 citados, que es un trabajo titánico para darle la cara al lector, porque es que eso es lo mínimo que uno espera. Estamos hablando de salud, de algo que puede influir en un cambio de decisiones de una persona que le puede costar años de vida. O sea, Ronnie, estamos hablando acá que comerme una fruta más o comerme una fruta menos puede representarme 30 minutos de vida cada día menos. Entonces, lo mínimo, aquí no estamos hablando de cómo vender, cómo armar un plan para vender cosas, no estamos hablando de cómo influir en la vida de las personas, en su salud. Cuando ustedes lean un texto de estos, la verdad es que deben tratar de leer textos que den la cara al autor, con los artículos científicos referenciados específicamente al lado de cada argumento que está dando. No lo que veo mucho, que es que al final del capítulo se colocan 8 o 10 referencias bibliográficas y con eso no es que disimule, sino que con eso como que se sintetiza todo lo que dije en un capítulo, como por ponerlo, y tú no sabes específicamente de dónde salió este punto que es controversial, que me llama la atención. Y menos una persona va a saber la diferencia entre una revisión sistemática, entre el diferente tipo de estudios. Bueno, la pregunta después de ver mucha información que sale en redes sociales y pues a usted que hizo la tarea completa, si hay comida buena y si hay comida mala. Pues ahí es una pregunta maravillosa, Ronnie, porque en nutrición clínica, o sea, el uso de los alimentos para mejorar cada uno de mis órganos, realmente no utilizamos esos términos de comida buena o comida mala. Y resulta que esto es porque los contextos de cada persona pueden ser diferentes. Me explico un poco, Ronnie. Como nuestro cuerpo es capaz de convertir en energía casi que cualquier cosa que nos metamos a la boca y la mastiquemos, pues esto nos va a permitir subsistir. Ahora bien, las diferentes fuentes de energía pues podrán ser mejores o peores en diferentes contextos. Me explico. Si yo tengo un niño desnutrido, muy desnutrido, y lo que necesita en este momento es salvar su vida con calorías, pues tal vez no sé si puedo decir aquí nombres de algunos productos ultraprocesados, digamos un cereal ultraprocesado, estos que venden en cajitas de niño, pues eso le va a salvar la vida a ese niño transitoriamente. Entonces en ese momento, en ese contexto no es tan malo, ¿sí? Porque es transitoriamente. Pero cuando yo me voy a evaluar entonces, y la pregunta que estoy queriendo evaluar o responder es, ¿qué alimento me permite cuidar más mi corazón de tapones de colesterol a largo plazo? Ahí sí yo comparo un cereal de estos, procesado, lleno de aditamentos, que transitoriamente sí te da calorías, pero lo comparo, por ejemplo, con un huevo, nada que hacer, me voy con el huevo. Pero entonces también, por ejemplo, digo, bueno, y entonces ahora comparemos el huevo con una avena en hojuelas. Pues con ese mismo propósito, la avena de hojuelas se lleva al huevo, por decir algo. Entonces, todo depende del contexto, del propósito que yo quiero responder y evaluar para cada paciente. Y ahí es donde yo hablo de un alimento más apropiado o menos apropiado para este objetivo clínico en específico que quiero lograr. Entonces, esas palabras de buenos, malos, de polarizados, de decir que algo es un superalimento o hiper mega malo, pues no es tan fácil decirlo, es más de marketing, más de ganas de llamar la atención con eso, pero entonces ese es el mensaje, va a depender mucho del contexto de la persona, de las necesidades y de lo que el objetivo puntual que tiene la persona, con lo cual no va a evaluar un alimento, si más apropiado o menos apropiado para ese objetivo específico. Pero digamos que sí hay cierto consenso de que, por ejemplo, la comida ultraprocesada, usted lo ha dicho, de forma sistemática, incorporada a la dieta, con consumo regular, pues es mala. Claro, porque entonces el contexto es que estamos comparando el ultraprocesado con una opción no ultraprocesada. En ese orden de ideas siempre será menos apropiado un ultraprocesado. Y si el objetivo que estoy buscando es protección de corazón, menos cáncer, menos enfermedades crónicas como la diabetes, como la obesidad, sin lugar a la duda, un ultraprocesado, cuando lo comparamos con un procesado, nada que hacer, no le da ni a los tobillos. Definitivamente es contraproducente el consumo de este. Pero ponte, por ejemplo, en el contexto de una persona que está, no sé, en un área absolutamente carente de alimentos, que es insegura, no hay seguridad alimentaria que llamamos hoy, o sea, no le llegan alimentos de calidad. Y de lo único que dispone es de que el gobierno, por decir algo, mande paquetes de ultraprocesados con harinas, como por ejemplo lo que hubo con la bienestarina.
pero es que eso es lo único a lo que puedes acceder, es que no tienes otro alimento con que comparar esa bienestarina para la vida, para mantener vivos, pues nos vamos con ese ultraprocesado. O sea, la idea es que comprendamos un poco el contexto de que aquí realmente hay que evaluar muchas cosas para decir que algo es bueno o es malo, o como les decía, más apropiado o menos apropiado. Sí, bueno, en Colombia pasa que estamos como inmersos entre muchas brechas, porque, digamos, en temas alimentarios, pues estamos en una inseguridad alimentaria grande, lo han, digamos, mostrado todos los estudios y todas las investigaciones, y eso está determinado por no poder acceder a la cantidad suficiente de alimentos de forma constante. Entonces, desde ahí hay un tema ya grande. Pero que por te otro, expone, que siendo colombiano te expone todo el tiempo a requerir comprar alimentos que, como hablábamos ahora, son procesados, pero es que, venga, ¿qué hago? Es que si no es eso, no es nada. Exacto. Entonces, Exacto. y en aras de querer vivir, pues es eso o nada. Entonces estamos en un tema también estructural, eso digamos, tiene que ver más allá de una decisión de una persona y eso lo vamos a ampliar ahorita. Por otro lado, estamos malnutridos, ¿cierto? Es decir, no estamos comiendo lo que tal vez nos podría nutrir mejor, pero por el otro lado estamos con una crisis de obesidad grandísima que según la última medición estaba por encima del 50% las personas en sobrepeso. Después de semejante contexto de hacer una tesis doctoral en esta pregunta, lo que le quiero indagar es cómo conducir, por ejemplo, ustedes desde sus canales de divulgación a los cambios de comportamiento, que creo que ahí se puede combatir un poco de muchos de esos problemas. Uy, ese es un tema pues que en este momento, no solo en Colombia, en todas las sociedades del Eso mundo, o para sea, otro libro, uno, para no, otro total, libro. absolutamente, absolutamente, Ronnie, porque el tema es muy complejo y como en algún momento hablábamos, los determinantes de la obesidad en Latinoamérica, o sea, las cosas que hacen que nosotros desarrollemos obesidad son en un 90% sistémicas, que tienen que ver con políticas del sistema a todo nivel, desde el escolar, desde el laboral, desde lo político, y solamente el 10% tiene que ver con actitudes individuales y solo es un 2 o 3% con una cuestión genética, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que en gran medida aquí la cosa es que depende del sistema. ¿Esto a qué nos lleva, Ronnie? A que prácticamente nosotros ponemos un pie por fuera de la casa y estamos en territorio del enemigo si estamos hablando de obesidad, porque es que el entorno al que nos exponemos apenas salimos de la casa es completamente obesogénico, es decir, casi que todo lo que encontramos afuera, por ser más barato, por ser más rápido de consumir, por ser muy rico, Dios mío, tiene una capacidad de hacernos aumentar de peso francamente superior a la que pueden tener los alimentos preparados en casa. Hay muchos estudios que nos muestran que la posibilidad de la obesidad es directamente proporcional o inversamente proporcional, perdón, inversamente proporcional al tiempo que gastas en la cocina preparando alimentos. ¿Qué quiero decir? Cuanto más tiempo te gastas en la cocina pelando papas, cocinando bien los alimentos, menos probabilidad de tener obesidad. Entonces, realmente, ¿cómo inferir en esto? Pues claramente toca llegar a la parte emocional de las personas. Creo que eso es algo que hacemos en redes, pero no de una manera abusiva, no de una manera con espectacularidad, por así decirlo, como escandalosos, llegar a tocarles las emociones mostrándoles los puntos negativos de alimentarse de una u otra manera, sino por el contrario, desde los estudios de neuropsicología uno ve que la motivación en positivo, la motivación a pequeños cambios que generen grandes resultados, es el principio de todo esto. Entonces, desde la divulgación uno lo que busca es mostrar pequeños cambios que se pueden aplicar cada día, cada semana, que pueden generar grandes resultados a largo plazo. ¿Por qué lo digo? Sí, lo ideal sería que hiciéramos un cambio del 100% de nuestros hábitos, pero siendo honestos, es muy difícil por lo mismo que explicaba ahora, por el entorno, por las cuestiones afuera. Entonces, debemos aspirar a pequeños cambios que marcan grandes diferencias a futuro, y eso es lo que uno hace. Hay personas que le piden a uno que hable de todo en un mismo video, que dé todos los consejos en un video, y es imposible porque uno apela a estos mínimos cambios, a pequeñas tuercas que ajustas y que con el tiempo ya ajustaste 3, 5, 8 tuercas en 3 meses, 6 meses, y eso empezará a generar cambios a largo plazo. Sí. Entonces, yo veo que ese es tal vez nuestro gran papel ahorita, y por supuesto, por fuera de las redes y de los medios digitales, pues ya hablaremos en algún momento de eso también, cómo comenzarnos a meter en esa toma de decisiones de los gobiernos, de las políticas instauradas frente a este problema que, como lo decías ahora, Ronnie, 1 de cada 2 adultos en Colombia tiene obesidad.
aunque no se vea ancho y gigante y como usualmente tenemos el aspecto en nuestra mente que es el de una persona obesa. Eso, que esa estadística es si lo medimos por índice de masa corporal, que es Sí, una medida un poco ahí sí, que como, ya está muy replanteada también. exactamente, si lo medimos por porcentajes de grasa, que es lo que hacemos a veces con un metro, con una maquinita especial, 9 de cada 10 personas tienen el diagnóstico de exceso de grasa, o sea, la obesidad, o sea, es peor Sí. todavía el escenario. A ver, esta pregunta pues un poco filosófica. ¿Será que los colombianos, o bueno, pues en general, estas sociedades, estamos más pendientes del peso que de los hábitos? Y eso, digamos, ha sido, digamos, un poco lo que nos ha conducido a estos temas tan preocupantes hoy en día. Lo digo porque mucha gente lo que le interesa es bajar el numerito, ¿cierto? Cuando se pesa, pero ni siquiera incidir en la toma de decisiones del día a día. Ay, es bastante interesante analizarlo, Ronnie, porque yo veo que hay como una especie de efecto de rebote. Me explico. Ujú, Hasta los años 90, casi que hasta los 2000, fue como tan estresante tener sobrepeso desde el punto de vista estético, porque es que llegó una época y una cultura de la estética donde era la delgadez absoluta. Yo me acuerdo que hacia el año 90, 2000 era impresionante, pues, cómo todo el mundo quería ser delgado por el punto de vista estético. Pero pareciera como que gran parte de esta nueva generación no quiso encajar dentro de eso y ya pasamos fue al otro extremo, a que nos dejara de importar el peso, porque siempre asociamos el peso con lo estético, el peso con lo estético. Apenas hasta ahora es que estamos empezando, imagínate, ujú, es increíble, apenas hasta ahora es que estamos asociando el peso es con la vida, con la salud misma, independiente de lo estético, porque increíblemente esto de hablar de obesidad como una enfermedad y como una pandemia, la peor pandemia, la pandemia peor controlada de nuestra historia, ujú, esto es reciente, esto es de hace 20 años o menos inclusive. ujú. Ronnie, antes no asociábamos el sobrepeso como una enfermedad. De hecho, a mí en medicina jamás me enseñaron eso como una enfermedad, no fue una clase. De hecho, apenas solo el 4% de los programas de medicina enseñan sobre obesidad y sobre nutrición a los médicos. Entonces, yo veo que es un tema de rebote y claramente estamos teniendo un problema entonces porque ya no está asociado, ya las personas no lo quieren asociar ni con la salud ni con lo estético. Entonces, hemos pasado a que nos deje de importar, hemos pasado a hablar de que hay que aceptar los cuerpos, de que hay que normalizar eso. Y desde el punto de vista de la discriminación, claro que claro que tenemos que acabar con esa discriminación, pero desde el punto de vista de la salud no podemos normalizar que seamos seres vivos con obesidad y con exceso de tejido adiposo, o sea, de grasa dentro de nuestro Ujú. cuerpo. Eso no es una cabida ahora. Entonces, eso es como lo que veo de ese análisis la pregunta que planteabas ahora, si nos estamos concentrando más en el peso o no. Creo que ha venido es como en un viraje de la razón por la cual es importante centrarnos y fijarnos en el peso. Ojo a esto, desde antes de concebir un embarazo. Es que Ujú. desde ahí se marca la trayectoria del peso del bebé, antes de esa mamá, incluso el papá, porque en el esperma del padre también se ha visto asociado que puede inferir en eso. Y esto para el niño, o sea, para el bebé, ¿no? Por supuesto, ni siquiera estamos hablando de entonces, Ujú, fíjense ustedes hasta dónde tenemos que llegar, es que es un espectro gigante, hasta dónde tenemos que llegar a cambiar estos modelos de asociación del peso con lo estético para que hablemos de que sea la asociación del ujú. peso con la vida misma, ¿cierto? Con el neurodesarrollo, con una cantidad de cosas interesantes. Bueno, me imagino un poco lo que se trata de hacer a la hora de intervenir en estos casos. Incluye también la parte mental, es decir, que muchos procesos para pérdida de peso, para cambio de hábitos, tienen que pasar también por acompañamiento de un psicólogo, de un psiquiatra y demás. Total. Pero ¿qué tanto pesa la parte mental a la hora de impedir que esos cambios sucedan? Yo diría que total, Ronnie. O sea, para mí, como clínico, tratar a un paciente que viene con ese deseo de vencer la obesidad es imposible lograrlo por sí solo sin hacer un abordaje neuropsicológico y Ujú, por supuesto que se necesita la atención de esa parte. Y uno trata de entender el por qué y voy a tratar de explicarlo. Ustedes han visto que hay dos cosas que están sucediendo o dos temas que están en este momento en el mundo, ¿cierto? Consumiéndonos. Uno es la mala alimentación. ¿Por qué? Porque diferente hace al año 1900, hoy en día tenemos un hiperacceso a alimentos hipercalóricos, o sea, hoy en día no tenemos que caminar, trabajar para tener inclusive comida, ¿cierto? Entonces tenemos un acceso fácil a la comida y el otro problema grande en nuestras sociedades está viniendo de la pornografía. ¿Por qué toco estos dos temas? Porque es que el ser humano
que está buscando todo el tiempo un parchecito emocional que colocarse, ¿cierto?, dentro de sus preocupaciones del día a día, pues las 4 cosas a las que puede acceder rápidamente serían, para ponerse ese parche de satisfacción, de placer, serían ejercicio, meditar, comer o el sexo. Entonces, ni ejercicio ni meditación hacemos porque eso implica otro esfuerzo grande. ¿Cuáles son las 2 cosas con las que nos podemos poner un parche de placer rápido y acceso de la mayoría de la población en este momento y fácil? Con una comida dulce, rápida, un ultraprocesado o con la pornografía. Entonces, eso nos está llevando ¿a qué? A que estos problemas emocionales de salud mental, todo el tiempo, la ansiedad, la depresión, estamos buscando un parchecito de placer que nos dé un respirito durante el día, Ronnie, cada 2 horas, cada 4 horas, un respirito emocional. Y entonces acudimos y reaccionamos de esa manera porque es que es realmente un shot de placer, entre comillas, de muy fácil acceso, el ir y comer, ir y comer. Entonces, el trabajo mental, el trabajo de la salud mental aquí es fundamental, porque es la reestructuración, es entender de esta persona, ir a entender cuáles son esas situaciones emocionales que lo están llevando a reaccionar de X o Y manera. Y ojo que cuando ese estrés o esa situación emocional nos hace ir a comer, está claramente demostrado que nos quiere ir a hacer comer es alimentos hipercalóricos, o sea, llenos de azúcar, llenos de sal, ultraprocesados. No nos quiere ir a hacer comer manzanas. Nos quiere ir a hacer es comer eso. Entonces, todo esto incide. Por eso el trabajo de la salud mental aquí es fundamental. No, pues muy buena respuesta. La verdad no había escuchado algo así y claro que sí. O sea, yo creo que en algún momento todos hemos pasado por ahí. Nos pasa a todos, Y sin uno duda. empieza, y claro, mire que una buena razón, una buena manera de aterrizar y humanizar esto, es decir, a todos, o sea, no es un problema de usted, No, señor, que nos ni yo está que estoy acá al viendo, lado, no, 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 ni es que el total, a todos nos médico pasa. tampoco lo hace y el periodista tampoco, no, es algo que todos pasamos por ahí por un momento. Voy a ponerme un poquito más profundo, doctor Zapata, y es, como dicen las mamás, ¿usted para qué se pone? ¿Sí? Obviamente usted ya lleva un trabajo de años haciendo temas de divulgación, pero ¿cuál es un poco el interés suyo de meterse con estos temas de nutrición y alimentación? Por supuesto hay un tema profesional y demás, pero un poco cuál es la fibra que le mueve para que usted se ponga ahí si se quiere, a dar cantaleta o a dar buenos Sí. consejos en esto que puede ser bastante polémico por estos días. Es la primera vez que me preguntan eso, porque claramente siempre me preguntan por el propósito profesional, que casi que se cae por su peso, su naturaleza. Los médicos nos debemos a las necesidades de la población y como le hemos venido hablando, pues esto es una pandemia terrible, esto de los problemas de alimentación, porque es que de las 10 causas que más acaban la vida de los seres humanos en el mundo, 9 son prevenibles por enfermedades crónicas y las enfermedades crónicas son producto de los hábitos. Entonces, eso se cae por su peso en lo profesional. Claro que me interesa eso porque me debo a la gente como médico y mucho más como internista. Pero esa parte de dónde nació eso, pues es muy bonita. De hecho, la cuento en el libro, en la introducción, porque resulta que cuando yo tenía 12 años, Ronnie, desperté un día, mi papá es médico general, mi mamá enfermera, ellos hacían turnos de noche, me dejaban en casa con mi hermanita solos, pues ya estábamos grandecitos, yo 12 años, mi hermana 15 y 17. Y una vez a las 2 de la mañana ellos estaban en turno, desperté y es porque estaba sonando el timbre de la casa al mismo tiempo que estaba sonando el teléfono timbrando y estaban entrando luces de una ambulancia por la ventana. Pues se podrán imaginar el susto de uno. Efectivamente, mi papá se había infartado durante su turno, casi pierdo a mi papá a los 12 años. Me dolió mucho, pues, como afrontar ese duelo, porque se lo llevaron para Bogotá. En la ciudad donde yo vivo no había en ese tiempo intervenciones de corazón, se lo llevaron para Bogotá. Casi lo pierdo. Al año mi mamá le dio un cáncer. Por fortuna mi papá salió bien de eso. Quedó con secuelas graves en el corazón. Al año mi mamá a los 38. Estamos hablando de que mi papá tenía 38 años y mi mamá 38 al siguiente año y le dio un cáncer de seno terrible que necesitó muchas cirugías, quimioterapia, radioterapia. O sea, casi pierdo a mis papás. Luego, cuando fui médico general, bueno, ahí me quedó una idea, una cosa por ahí en el fondo que uno no la reconoce. Luego, cuando fui médico general e hice mi rural, yo me regalé para hacer el rural en el Amazonas. Y yo iba con mucho miedo al Amazonas porque estaba en medio de la selva, ni siquiera en Leticia. Entonces, o sea, tenía que viajar 8 días en un bote para llegar a la comunidad indígena donde yo me quedé, más de un año como rural. Tenía miedo porque la gente podía ir con infartos, derrames, y allá no había luz, no tenía un electrocardiógrafo, cómo hacer unos rayos X. Tenía miedo de esas cosas que son las comunes que vemos acá. Pues nunca esa comunidad indígena llegó con patologías de este tipo, de infartos, de derrames, de diabetes, de cáncer, y eso me llamó mucho la atención.
Ronnie. Yo dije, ¿qué hace esta gente que es tan distinto la distribución de las patologías a la que tenemos en las ciudades o los centros pues, urbanizados más comunes para nosotros, es en pueblos grandes y esto? Y definitivamente entendí que ellos allá en esa comunidad habían hecho un match perfecto entre el entorno, el ecosistema, el consumo, cómo lo moderaban dependiendo también de ese entorno, lo que les brindaba. Y ahí me quedó esa chispa, hermano. Entonces yo cuando volví de allá, ya empecé como un poco a aprender de esto y estando especializándome más adelante, a mi papá le repitió un segundo infarto. Se supone que ya lo teníamos con todos los medicamentos, con todo lo de última generación. Y yo dije, ¿aquí qué más falta? Y ¡pop! Hice clic con lo que había vivido por ahí y dije, aquí falta la alimentación, aquí faltan otras cosas que no nos han enseñado en la escuela y me fui y descubrí un mundo de ciencia alrededor de esto. Es que esto parecía antes un invento, como una cuestión perdón que diga esto, pero como si no tuviera respaldo científico, que era una cuestión ahí meramente como de adorno esto de la alimentación, de los hábitos, y no, Ronnie, me encontré con que había un mundo de ciencia en los últimos 20 años, de estudios clínicos, científicos, serios, absolutamente importantes, que avalan casi como un medicamento o más que un medicamento para estas intervenciones. Entonces, fíjate cómo fui de un proceso muy personal de vivencias a llegar a un punto como especialista en el que dije, no, lo único que le tengo que ofrecer a mis pacientes no es la farmacoterapia, aquí hay muchas otras cosas en prevención e incluso cuando ya tienen la farmacoterapia porque les dio la enfermedad, la diferencia la marcan los hábitos. Entonces ahí fue donde decidí y dije, no voy a llevarle solo esto a mis papás y a mi mamá porque mejoraron demasiado cuando lo apliqué en ellos y esto se le puede mostrar al mundo. Entendí mi propósito, que era el de enseñar e inspirar, Ronnie, y en ese momento, 2018, no tenía redes, no tenía nada, y yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? ¿A punta de charlas en las instituciones, con paciente a paciente, o venga, que es que aquí ya hay un medio que puede llegar a ser muy importante, y me dediqué a la divulgación? Bueno, pues qué buena historia. Otra cosa que no sabía, vamos a clipearla, doctor Zapata, para que todo el mundo conozca ahí la historia detrás de Casamet. Gracias. Bueno, ¿qué le ha frustrado de todo este camino? Porque pues yo siento que usted, digamos, que trabaja con mucha pasión, le mete mucha vocación al asunto y cuando eso pasa, pues uno al final termina asumiendo como las cosas muy personales, ¿no? Entonces es como, no sé, me imagino, pucha, este estudio nos dejó mal parados otra vez en obesidad, entonces subimos, no sé, pero ¿qué le frustra a usted en lo personal y qué le ha frustrado un poco de este ejercicio, no solo de la divulgación, sino de estar con pacientes y con personas que tienen estas condiciones y estos problemas todos los días? Hay varias cosas. Desde el punto de vista sistémico, me frustra mucho que todavía para la parte política esto es un tema absolutamente desconocido, es más de la agenda, ¿cierto? Hablar de que hay que nutrir bien a todos, pero lo hacen más como desde el punto de vista de llevarle calorías a las poblaciones y no importa cómo, pero que lleguemos allá con calorías. Estamos ignorando la alimentación como la fuente inicial de prevención, ¿cierto? Más que instalar centros de atención primaria, de todo eso, la fuente de la prevención es la educación en estilos de vida. Eso me frustra mucho también la falta de ética de muchos de nosotros, los médicos, pero también de otras profesiones asociadas a la salud, que en realidad pues muchas veces divulgamos conocimiento con el ánimo de respaldar un negocio, un interés secundario. Eso me frustra mucho, Ronnie. Me frustra mucho que a pesar de que somos una profesión que debe utilizar el método científico para la validación de conceptos, lo hemos prostituido por completo, ¿cierto? Estamos acomodando la información científica a lo que más nos convenga, porque cada uno está en una lucha de un interés individual de una u otra manera, bien sea porque venda una cosa, porque quiera más consulta, porque la otra. Pero también me duele mucho un poco y me frustra un poco y que no termina siendo culpa de la gente. Quiero aclarar eso, no termina siendo culpa de la gente porque esto es casi que un instinto. Andan buscando en redes sociales quien les diga lo que los hace sentir bien por encima de lo que es verdad. Y eso frustra mucho. Vuelvo y digo, no es culpa de las personas porque no saben cómo diferenciar quién sí, quién no. Tal vez su único diferenciador es si me hace sentir bien y este está diciendo algo que a mí me gusta y me está diciendo que mis errores no son malos, sino por el contrario buenos. Eso me frustra un poco también al principio, ya no, al principio, en esto de las redes sociales, que por el tipo de medio que es, la gente puede insultar y decir
todo lo que no puede decir de frente, porque ahí ya la cosa es a otro precio en muchos sentidos, ¿cierto? Pero lo dicen de una forma Y deliberada, eso que hermano. a los médicos los tratan mejor que a los periodistas. No, no Ya me se alcanzo, imaginará Ronnie. lo que nos dicen a los No, Ronnie, no me periodistas. alcanzo, no me alcanzo a imaginar, Ronnie. Eso frustra un poco, ¿cierto? Pero en la medida del ejercicio me he dado cuenta que es mucho mayor el propósito, que vale la pena seguir luchando, Ronnie. Jamás me imaginé iba a tener una comunidad de más de 500.000, 600.000 seguidores, sumando podcasts, sumando otras redes sociales. Y yo digo, bueno, Dios mío, a veces un video lo ven 13 millones de personas. Digo, Dios mío, esto es un alcance increíble que de verdad vale la pena que vamos haciéndolo, sigamos haciéndolo. Y ahora no solamente estamos nosotros publicando, o en mi caso publicando, sino que ya estamos también entrenando a muchos colegas en que hagamos presencia en esto de manera responsable, ética. Eso es lo más importante. Bueno, una última pregunta, doctor Zapata, y tiene que ver con, digamos, la obesidad, ¿cierto? Que es, digamos, concentra gran parte de los esfuerzos que se hacen en comunicación en salud hoy en día. Pues los bien intencionados, los malintencionados, al final como que tienen ese propósito, digamos, de ayudar a las personas con obesidad, pero tampoco se puede asumir que es una decisión personal y eso, pues digamos, es un buen momento para explicarlo, un poco lo que hay detrás y lo que condiciona, los factores que condicionan la obesidad que se conoce hoy y un poco también cuál es el trato que desde el humano, como periodistas, médicos, familiares, amigos, debemos darle a una persona que esté en esta condición. Uy, esto está recién publicado, ¿cierto? El estudio que hicieron en Latinoamérica de cuáles son los condicionantes de la obesidad y el 90% no son de la persona, son del sistema, son de, el medio en el que estamos embebidos, Ronnie. Entonces, ya de ahí debemos partir de un hecho que nos debe generar empatía, tanto a los profesionales de la salud como a las personas que sean familiares que nos estén escuchando, porque es que el 90% de esto que está sucediendo, que está llevando a esta persona a tener o a padecer obesidad, no depende de esa persona. Hay cosas en el entorno que están absolutamente, o sea, están rompiendo con todos nuestros instintos, que están con todos nuestros principios de autocuidado, se sobreponen a ellos y nos llevan a actitudes o a decisiones que nos van a hacer subir de peso. Solo el 10%, y de ese 10%, el 2% tiene que ver con la parte de decisiones individuales. 10% tiene que ver con mis decisiones, con mis actitudes, con mi voluntad, y solo el 2% de ese 10 es la parte genética, o sea, lo que yo heredo de mis padres, de si me engordo más fácil o menos fácil. Todo esto para decirles que nuestra actitud debe ser de empatía, por supuesto. Eso nos lleva a dejar de culpar, de pensar que esa persona es perezosa, que no se está queriendo cuidar. Claramente sí debemos hacerle entender siempre a esta persona que es la única y es la única responsable de lo que está sucediendo y la única capaz de sacarse adelante. Porque si el 90% del problema es sistémico, aquí nada, ningún sistema de salud, ninguna intervención política va a ser fácil que nos venga a sacar de este problema. Es una responsabilidad de cada uno. Pero pasar de ver como culpable a responsable tiene implicaciones importantes para el paciente. Nos hace tratarlo diferente, nos hace ofrecerle opciones diferentes, porque cuando tú tienes ese prejuicio de que mi paciente con obesidad llega a consulta o el familiar que piensa que su paciente con obesidad es perezoso, no se quiere cuidar, es porque le da la gana, tú dejas de ofrecerle las mejores opciones y le dejas todo limitado hasta que el paciente demuestre que quiere. Y eso hace que sea difícil progresar en los tratamientos, en las opciones desde el punto de vista alimentario, de actividad física. Entonces tengamos mucha empatía, pongámonos en los zapatos de una persona que tiene una discapacidad, porque la obesidad y el exceso de peso es una discapacidad, viviendo en un mundo y un entorno que no está diseñado para personas con esta discapacidad, ni las sillas, ni los bancos, ni los aviones, está diseñado para poder que ellos estén cómodos, ¿cierto? Y independiente de sea culpa o responsabilidad o no, van a estar todo el tiempo pasando situaciones complejas, todo el tiempo situaciones complejas desde lo físico y lo emocional. Entonces tengamos paciencia, tengamos amor, empatía e intentemos las veces que sea necesario intentarlo y ofrezcamos todo el arsenal que desde el punto de vista del profesional de salud se puede ofrecer a estas personas para ayudarlos a salir de semejante problema. Bueno, pues doctor Zapata, muy claro el mensaje. Yo creo que era necesario un poco, porque cuando se habla de estos temas de alimentación y nutrición se suele pasarse por alto
esto que de verdad afecta a las personas y se habla ciertas veces como lejano a esas realidades de las personas, ¿sí? Lo hemos visto y pues por supuesto los riesgos a los que se exponen están más que claros y más que descritos. Doctor Zapata, muchas gracias por este espacio, media hora supremamente valioso, yo le agradezco. Ahí nos habíamos demorado en coordinar el espacio, pero no, súper valioso por acá. Bienvenido a este canal que es saludable. Cuando tenga noticias, por aquí no se le olvide que tiene a un periodista que le ayuda a contar esos temas de salud también. No, Ronnie, gracias por la invitación. Feliz, muy orgulloso de todo lo que estás haciendo ahora. Para nosotros los clínicos, está siendo tu portal y tu medio de comunicación, una de esas fuentes confiables para estar al día en todo este medio político de la salud y de noticias en salud pública también. Así que gracias por la invitación a todas las personas pues, que dedicaron esta media hora a escucharnos. Ahí estaremos pronto juntos, les estaremos publicando una fotico juntos que vamos a estar en un evento académico muy interesante y por supuesto te va a llevar un librito y espero que te pueda Qué aportar un chévere. granito de arena con esto. Autografiado, por favor, a ver Por favor, claro que sí, si un se placer valoriza con enorme. los años, si se Un valoriza honor, con un los honor. años. Bueno, doctor Zapata, un saludo Chao. y un saludo también a todas las personas que vieron esta transmisión. Estos son temas chéveres, bien hablados, charladitos. Pásele este video, comparta, suscríbase, por supuesto, y lo espero nuevamente con otro episodio de Saludable. Aquí hablamos de salud pública, de sistema de salud, de innovaciones médicas, así que más que bienvenidos a este canal. Muchas gracias a todos por ver este episodio. Chao, chao.